Sí, buenos días. Vamos a empezar esta ponencia. Es una ponencia un poco diferente, en la que hemos querido hacer, pues, creemos que aprender o compartir la información con algo de emoción y con algo de diferencial hace que, bueno, aparte de pasarlo mejor, probablemente nuestros conocimientos se queden más interiorizados, ¿no? Yo creo que desde el 4S, cuando se publicó el 4S con esos 4.444 pacientes en 1994, no hemos tenido duda de que bajar el LDL es uno de los objetivos más importantes que tenemos para bajar el riesgo de nuestros pacientes y que yo creo que este CardioFighter, en que el doctor Juan Cosín, presidente electo de Cardiología Clínica, y el doctor Carlos Escobar, presidente actual de la sección de Cardiología Clínica, van a hacer una lucha de conocimientos en las cuales vosotros vais a poder votar acerca de pues, qué opinión os ha gustado más. Entonces, aquí tengo un poco para los que queréis participar en Twitter, el hashtag CardioFighter, podéis poner vuestros comentarios y cómo funciona cómo va a funcionar la ponencia. Tenéis esta dirección URL en la que, si accedéis a ella, podéis descargaros no es una app, pero bueno, la web para poder participar. La tenéis aquí, si queréis copiarla, es www.angendigital.es, landing CardioFighters. Y una vez que accedáis a ella, vais a ver que, bueno, ahí podéis compartir cada round, cada parte de la ponencia, y podéis dar vuestros votos, y luego incluso pues se pueden compartir vuestros comentarios a lo largo de la sesión, etcétera. Veis cómo en el primer round pues se puede votar por el doctor Cosín o por el doctor Escobar, y así a lo largo de todos los rounds. Yo creo que ya, sin más, empezamos con el primer round con nuestros fighters, y la primera pregunta que vamos a lanzar es: en la cardiopatía isquémica, ¿cuál debería ser el objetivo de control de LDL? ¿Menos de 70 o menos de 55? Almudena, ¿nos tenemos que quitar la corbata para la acción o...? Sí. ¿Sí? ¿Nos la quitamos directamente? Bueno, pues... Yo sigo, venga, con la corbata. Que sí. Bueno, pues yo voy a empezar. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación en participar en esta mesa, que es un poco diferente a las demás. Entonces, para contestar a la primera pregunta en 3 minutos, pues me trae las siguientes diapositivas. Bueno, este trabajo que se publicó en el JAMA en el año 2016, pero hay otros trabajos, otras gráficas que dicen todas más o menos lo mismo, que tanto en prevención primaria como en prevención secundaria el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, y cuanto más intensa sea la reducción, el beneficio va a ser mayor. De momento no sabemos, como vemos ahí, la recta no hay un punto por debajo del cual empieza a ser perjudicial, pero realmente, ¿qué evidencias soportan eso? ¿Hasta dónde podemos bajar y que sea seguro bajar el colesterol LDL? En el estudio IMPROVE-IT, que ya sabéis que era pacientes con síndrome coronario agudo, que se le autorizó a simvastatina, ezetimiba o a simvastatina. En el brazo de simvastatina, ezetimiba, veis ahí que el colesterol LDL llegó a 54 miligramos decilitro aproximadamente, y 69,5 en el brazo de simvastatina durante 7 años. Eso se asoció con una reducción de eventos cardiovasculares y con respecto también a lo que estamos hablando, porque sabemos que el colesterol LDL cuanto más bajo mejor. En cuanto a la seguridad, como vemos aquí, no hubo una mayor incidencia de efectos secundarios, con lo cual el IMPROVE-IT lo que nos enseñó, entre otras cosas, que a 7 años bajar el colesterol LDL a 50 es seguro y además disminuye mucho los eventos cardiovasculares. Del estudio Fourier, que eran pacientes con cardiopatía isquémica, tratados con estatinas y que no se controlaba el colesterol LDL, vemos cómo el añadir evolocumab produjo reducciones muy importantes del colesterol LDL hasta 40, una cosa así. Bueno, es que desde ahí no lo veo, pero bueno, más o menos. Hasta 30 miligramos decilitro de colesterol LDL. Eso se tradujo en una reducción de eventos cardiovasculares del 15%, que además, como veis en la curva de abajo a la izquierda, las curvas se van separando, es decir, conseguir el objetivo de colesterol LDL mejora el pronóstico, y esa mejoría del pronóstico va aumentando con el paso del tiempo, sin un aumento en el riesgo de efectos secundarios. Ya estamos hablando que con 30 es seguro. Es verdad que el seguimiento era algo más corto que el seguimiento era algo más corto que en el IMPROVE-IT, pero bueno, también nos va indicando que es bastante seguro esas reducciones de colesterol LDL. Incluso este subanálisis del Fourier que se publicó este verano
vemos como en aquellos pacientes que lograban un colesterol LDL menos de 10, frente a más de 10, se seguían reduciendo los eventos cardiovasculares aproximadamente en un 50% sin aumentar los efectos secundarios. Es verdad que esto es solo a 4 semanas, con lo cual tampoco sabemos a más largo plazo si estas reducciones pueden ser seguras. Pero lo que sí nos dice es que cuanto más bajo mejor, y estudios como el IMPROVE, estudios como el Fourier, luego se comentará algo del Odyssey, nos dice que hay que tener 40-50 miligramos de cilitro seguro a largo plazo. Y esta es mi última diapositiva, en los últimos 10 segundos. Y basándonos en lo mismo que dicen los endocrinólogos clínicos, que hay algunos pacientes que debían bajar a 50, yo en eso estoy completamente de acuerdo. En cardiopatía isquémica global deberían ser a menos de 70, pero en determinados subgrupos de riesgo deberíamos bajar a 50, como luego veremos. Muy bien. Bueno, doctor Cosín. Por indicación de la jueza me he venido a la tele. Luego tú también te vas. Vale. Doctor Cosín, tu turno. Muchas gracias. Ahora lo malo es que yo aquí no tengo para pasar, me habéis dado el turno sin armas. Esto... Ah, Aquí intentáis hacer... Y los dos allí a la tele, yo creo que no se ve nada. Me dan armas que no estaban previstas. sí. Bueno, sumarme a los agradecimientos de Carlos. Muchas gracias a la sección, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Y mi tiempo empieza ahora, ¿no? Sí. Ok. Pues no puedo hacer más que coincidir con lo que ha dicho Carlos. Lo único es que se lo voy a contar de otra forma. El factor de riesgo que más se relaciona con cardiopatía isquémica es el colesterol. Yo creo que todos lo tenemos claro. Y como muestra este artículo que analiza en una población, en Tromsø, Noruega, una población que han seguido durante muchos años, y ellos vieron que la incidencia de cardiopatía isquémica se iba reduciendo en un 3% anual, lo cual es muy bueno, y analizaron qué factores habían contribuido a esa reducción de la incidencia de cardiopatía isquémica. Como pueden ver en la diapositiva, vieron que el factor que más contribuía a esa reducción era la reducción o el control del colesterol, que contribuía en un 32%, y también contribuía al control de la presión arterial, el tabaco y ejercicio físico, pero todos en mucho mayor medida. Con lo cual no cabe duda que el colesterol es el factor de riesgo que más se relaciona con la cardiopatía isquémica. Tenemos muchos otros estudios que así lo dicen. Y además que cuando reducimos mucho el colesterol, y estos son datos del Glagov, de placa, o sea, cuando reducimos mucho el colesterol, el volumen de ateroma también se reduce. Por lo tanto, no parece que haya una curva en J con el colesterol. Bajar mucho el colesterol reduce el volumen de placa de ateroma en las coronarias. Y lo mismo exactamente con datos del Fourier, cuanto más bajamos el colesterol, menos riesgo de eventos. Los eventos no desaparecen, por desgracia, ya nos gustaría, pero sí que se reducen mucho y no hay un aumento del riesgo de eventos. Esto va unido la reducción de la placa con la reducción de eventos en el seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, bajemos el colesterol todo lo que podamos. Y ya lo dijo Bramwell, yo creo que el Congreso Europeo de Cardiología de Roma se quedaron dos cosas. Uno fueron las colas que había el día que fue el Papa, que era imposible entrar, y la otra cosa fue este tuit que yo creo que se ha mostrado en muchísimas diapositivas, ¿no? Que el LDL por encima de 50 es tóxico para la especie. Y yo creo que eso es así. O sea, el colesterol, cuanto más bajo lo tengamos, mejor. Pero estamos aquí, venga a hablar, vamos a bajarlo mucho, más de 50. Pero la realidad, la desgracia, la realidad es que cuando nos revisamos cómo tenemos controlado el colesterol en España en este momento, pues, bueno, en España y en Europa los datos no son tan halagüeños. Y esto es control por debajo de 70. Por lo tanto, sí, intentémoslo bajar todo lo que podamos, pero la realidad es que, como mucho, solo un 30% de pacientes que han tenido o que tienen cardiopatía isquémica están bien controlados. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, bajémoslo cuanto más mejor, pero fijaos que lo de 70 nos cuesta, tenemos que llegar a menos, pero aún así nos tenemos que concienciar plenamente del tema. Ya está, muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Cosín, que ha estado en tiempo. Ha estado en tiempo. Y ahora, por favor, los que os habéis descargado la aplicación, podéis votar el primer round, aunque el resultado lo diremos al final de la ponencia. Claro, empiezo yo, es verdad. Esto ya te quería dejar, ¿te fijas? Bueno,
El segundo round, si lo lees tú. Cuando Sí, el la segundo round jueza se- nos lo indique. Ya podemos empezar, pero si puedes leer tú el segundo round porque desde aquí no... Ok. A ver, la segunda pregunta que se nos hace es, a partir de los resultados del estudio Fourier y del Odyssey, ¿se debería modificar el umbral del IPT? Cuando me diga la jueza. Empezamos, sí. Perfecto. Ya. Pues bien, este es el IPT. Yo creo que todos lo conocemos, tanto para evolocumab como para alirocumab. El IPT dice que pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes intolerantes de estatina, pero que el LDL sea superior a 100. Sea superior a 100. Y los estudios que tenemos disponibles están hechos, los estudios de los fármacos comercializados, evolocumab y alirocumab, están hechos con LDL por encima de 70. Se incluían pacientes con LDL por encima de 70. Y es en estas poblaciones, en pacientes que pese a una estatina mayoritariamente de alta intensidad y pese a haber hecho todo lo que podíamos, que tenían LDLs por encima de 70, es en estas poblaciones donde se logra el beneficio. En el Fourier vimos las reducciones, el endpoint primario es del MACES, bueno, el endpoint primario de ambos estudios, la reducción es la misma. Incluso en el Odyssey, a más largo plazo y pacientes de más riesgo, se consiguió reducción de la mortalidad total, con lo cual otro dato más a favor de estos fármacos, con LDLs por encima de 70. ¿Y qué estamos haciendo tal y como está el IPT actual? Pues al final estamos beneficiando a los pacientes que peor están, a los pacientes que menos cumplimentan, a los pacientes que menos cumplimentan el ejercicio, la dieta y posiblemente la estatina. Porque fíjense, en el gráfico este les muestro como un paciente que está en 130 LDL después de haber utilizado la estatina, pues si le ponemos evolocumab, pues lo podemos bajar a 50. Pero si le ponemos ezetimibe, pues se nos queda ahí en 98. Ya no podemos hacer nada más, ¿no? Si está en 110, le ponemos un PCSK9, lo bajamos a 44. Pero si le ponemos ezetimibe, se queda ahí en la zona gris. Y si está en 98, ya no podemos hacer nada. Esos pacientes, que son la mayoría de nuestros pacientes, la mayor parte de nuestros pacientes que no alcanzan el objetivo, están en esta ventana, entre 70 y 100, solo un 15 o 20% de pacientes están por encima de 100, pues la mayor parte de nuestros pacientes, que son los que se podrían beneficiar y bajar a cifras que hemos visto que son beneficiosas, por debajo de 70, por debajo de 50, estos pacientes que están en la zona gris, que se pondrían en cifras de 39, alrededor de 30, que es lo que han conseguido los ensayos clínicos, no lo podemos lograr. Por lo tanto, yo creo que el IPT, por lo menos en algunos casos que veremos más adelante, sí que debería ser por encima de 70 y no de 100. Muy bien, gracias, Juan. Carlos, tu turno. De momento no hay mucha lucha, queremos un poco más de... El doctor Sionis nos pedía un poco de sangre antes y de momento no... Cuando quieras, Carlos. Bueno, yo sí voy a generar un poco de polémica, no tanto con Juan, sino con un artículo que ha salido publicado en la Revista Española de Cardiología recientemente. Realmente, cuando estamos hablando del IPT, lo que estamos hablando es de dinero. Es decir, si costaran los inhibidores PCSK9 2 euros, no habría IPT, directamente se podrían poner y habría barra libre, porque si estamos todos de acuerdo que el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, y encima estamos viendo que cifras de 40-50 son seguras a largo plazo, pues no habría ningún problema. El problema viene pues que, lógicamente, como es una inversión importante el generar estos anticuerpos, pues tienen un coste elevado inicial. Entonces es importante hacer los estudios de coste-efectividad. Y en este sentido, pues he traído este de Estados Unidos, que con la escala de riesgo que tienen ellos y teniendo en cuenta el análisis del Fourier, pues nos dicen que con su escala de riesgo en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica con un riesgo moderado alto, pues se podrían beneficiar de este tratamiento desde un punto de vista económico. Entonces lo estuve investigando y resulta que a finales del mes pasado
salió este estudio de farmacoeconomía con evolocumab en España, publicado en la revista española de cardiología. Y dije, bueno, pues ya me han hecho el trabajo, seguramente. Me dirán que el IPT ahora mismo, que es más de 100, es coste efectivo, y en algún paciente su grupo de riesgo, que esté entre 70 y 100, pues parece que si es de mucho riesgo también se podría beneficiar. El problema es que cuando uno lo lee, directamente te dicen que no es eficiente en ningún escenario. Y dije yo, joder, porque si me hubiesen dicho lo primero, probablemente con el Astra me hubiera quedado. Pero al decir que no es coste efectivo en España en ninguno de los supuestos, pues me quedé bastante sorprendido y dije, bueno, pues entonces me lo voy a leer. Entonces, claro, aquí vemos los costes que aportan a cada una de las estrategias. Por ejemplo, con respecto a las estatinas, dicen que son costes anuales de 104,87 euros, que eso sale las estatinas a 8,74 euros al mes. Sin embargo, si nosotros vemos los precios actuales de atorvastatina 20, 40, 80, vemos que es 9, 18,4 y 36,8 euros. Estamos hablando de cardiopatía isquémica. Es verdad que habrá algún paciente que sea intolerante, es verdad que algún paciente con simvastatina, no sé, o sea, con eso se controle, pero lo normal es que estén tratados con atorvastatina, que el coste no cuadra. Por otra parte, vemos aquí que al ictus, que a la enfermedad cerebrovascular, dicen que el coste de los eventos es de 5.000 euros cuando uno va a los datos actuales y te dice que es de 9.000 euros. Es decir, que la parte de atorvastatina, la parte de las estatinas te pone menos coste, la parte de los eventos que reduce te dicen menos coste, pero lo que es más sangrante es que aquí vemos que a 10 años el coste de evolocumab sería 471.000 euros. Teniendo en cuenta que el coste anual que ellos dicen es de 4.900, si multiplicamos por 10 saldrían 49.000. Sin embargo, han puesto 471.000 euros de coste a 10 años, con lo cual este estudio no vale para nada. O sea, de hecho, mandamos una carta a la revista española de cardiología diciendo, oye, ¿qué pasa esto? Y nunca me habían aceptado, ya acabo, nunca habían aceptado, o sea, me han aceptado tan rápido un artículo en la red. A las 10 de la mañana de ayer me dieron el número de referencia y a las 2 de la tarde ya me habían aceptado. Entonces, para que expliquen realmente los autores qué han hecho. Y si realmente es lo que yo estoy comentando, pues este estudio no. Lo que sí necesitamos es un estudio de coste-efectividad bien hecho para que nos diga qué grupos de pacientes o en qué pacientes habría que cambiar el IPT, que seguro que hay que hacerlo. Muy bien, gracias, Carlos. Pues nada, podéis votar, hacer una reflexión sobre la opinión que más os ha gustado y mientras que votamos vamos con el tercer round, que empiezas tú, entiendo, Carlos, ¿no? Sí. El tercer round, vamos a debatir cuáles serían los subgrupos de pacientes que obtendrían el mayor beneficio de la bajada del LDL con esta estrategia de tratamiento. Un poco por definir, sí, claro, en el IPT más de 100 entran todos, pero yo creo que un poco ahora vais a ir porque no todos los que tienen 100 se benefician igual, ¿no, Carlos? Sí. De hecho, lo que he ido haciendo es ver cuáles son los subestudios del Fourier para ver cuáles son los que tendría mayor beneficio, que yo creo que son los que habría que cambiar el IPT en esos grupos que más de 70 estaría bien, no solo más de 100. Entonces, por un lado, como vemos aquí, está el de enfermedad arterial periférica, que eso ocurre realmente no solo aquí, sino también se vio en el COMPAS, cuando estamos hablando de tratamientos antitrombóticos, que los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen un riesgo mayor porque tienen afectados más territorios vasculares. Y vemos aquí como la reducción es bastante mayor, ¿no? Por otra parte, y parece bastante lógico, aquellos que hayan tenido un infarto reciente son los que más se van a beneficiar, los que tienen menos de 2 años frente a más de 2 años. Vemos como claramente uno se reduce el 24%, el otro el 13%. También, cuantos más infartos tenga un paciente, lógicamente el beneficio va a ser mayor. Y otro subanálisis que va un poco a colación de la enfermedad arterial periférica, vemos aquí como los que tienen mayor afectación de más vasos, pues vemos cómo se van a beneficiar. De hecho, hasta un 30% de reducción global, que vemos aquí que las curvas se van separando, es decir, que en realidad si tú cogieses a partir del año o a partir de los años, incluso el beneficio sería mayor que ese 30%. Esto lo que nos llama la atención, otra cosa es que nuestros pacientes con cardiopatía isquémica a lo mejor habría que preguntarles también si tienen claudicación intermitente y si no la tienen a lo mejor habría que hacer un índice tobillo-brazo porque realmente la enfermedad arterial periférica en pacientes, ya lo decía el PAMISCA, con síndrome coronario agudo, pues clínica es un 12% y otro 18% es subclínico, o sea que probablemente tengamos que hacer algo más activo, una búsqueda activa de la enfermedad arterial periférica en todos los pacientes con cardiopatía isquémica porque se van a beneficiar de un tratamiento antitrombótico más agresivo y también de un tratamiento más agresivo en cuanto al hipolipemiante, al tratamiento hipolipemiante.
¿Qué más cosas? Con respecto a la diabetes, ya sabéis que con respecto a las estatinas, quitando pitavastatina, el resto de las estatinas son diabetogénicas y como vemos aquí, realmente evolocumab no modifica nada la diabetes, ni es ni a favor ni en contra, es neutra con respecto al riesgo de diabetes. Sin embargo, los pacientes con diabetes, como tienen mayor riesgo, también se van a beneficiar más de esta estrategia más intensiva. Y por último, tendríamos, ya se vio en el Júpiter ya sabéis que era pacientes en prevención primaria, pero que tenían la proteína C reactiva ultrasensible elevada, que había un mayor beneficio del tratamiento hipolipemiante en estos pacientes, y aquí en el Fourier también se ve lo mismo, en aquellos pacientes que tienen una proteína C reactiva aumentada, pues también se va a beneficiar más, porque es cierto que hay un componente inflamatorio también en la cardiopatía isquémica que tendríamos que tener más interés en él y buscarlo más activamente porque se van a beneficiar más nuestros pacientes de eso. Juan. Gracias, Carlos. Juan, tu turno. Bueno, ¿cómo van? Bien. Ahora toca decidir a qué pacientes les ponemos el PCSK9. ¿Cuáles son los pacientes que más se pueden beneficiar? Yo creo que Carlos ya lo ha dicho todo. Ya me ha dejado pocas ideas, pero bueno. Yo creo que el paciente adecuado no solo depende de una cifra de LDL. Yo creo que Carlos lo ha dicho muy bien. Hay varios subanálisis que lo que nos están diciendo es que no solo nos tenemos que fijar en el LDL, que hay algún factor más. Y yo, de los que ha dicho Carlos, que son los subanálisis que tenemos hasta ahora, me quedo con estos, que los resumo en una diapositiva para centrar. Y fundamentalmente son los del 2, es decir, los pacientes que han tenido un infarto hace menos de 2 años, los que han tenido más de 2 infartos y los que tienen más de 2 vasos. Esos son los pacientes que en el Fourier y en otros estudios, en el Pegasus también se analizó y salían datos muy similares, son los que más riesgo de eventos tienen. Y además, cuando vemos los beneficios, que es la tabla, o sea, la parte de la derecha, cuando vemos los beneficios también son los que más se benefician. Entonces tenemos los del 2 y los del 2, los de las 2 patas, los de las 2 piernas. O sea, va todo en relación a los 2. Los que tienen enfermedad vascular periférica. Los que tienen enfermedad vascular periférica tienen más riesgo de eventos, casi el doble, y se benefician mucho más. Por lo tanto, yo me quedaría claramente con esos grupos de pacientes que si tenemos que elegir a quién sí o sí hay que ponérselo, pues a estos que claramente es donde más se va a encontrar el beneficio. Pero surge una duda. Surge una duda a raíz del estudio Odyssey. El estudio Odyssey saca un subanálisis, que es un subanálisis, diciendo que sobre todo los pacientes que más beneficio hay son los que tienen más de 100. A mí, yo creo que esto ya es parte de Carlos, me ha puesto aquí la... ¿Se me oye, no? Sí. Es que si no, no puedo señalar. La banderola esta. Bueno, fijaos como si fuera el beneficio estuviera en relación con los niveles de colesterol, y esto es más de 100, entre 80 y 100 y menos de 80, colesterol basal. Fijaos que esto tendría que ser gradual. ¿Por qué hay beneficio en los que tienen más de 100 y hay beneficio en los que tienen menos de 80? Tendría que haber beneficio en todos los subgrupos. Tendría que ser un beneficio gradual, ¿no? Yo no entiendo por qué hay beneficio en los que tienen más de 100, parece que hay algo de beneficio en los que tienen menos de 80 y en cambio en los que están entre 80 y 100, que son muchos de nuestros pacientes, parece que no hay beneficio. Yo creo que ahí pasa algo. De momento no tenemos el artículo y no lo podemos leer. Probablemente cuando tengamos el paper podremos saber más. Una posibilidad es esta. Una posibilidad es cómo se ajustaban las dosis de tratamiento en el estudio Odyssey. En el estudio Odyssey se intentaba que los pacientes alcanzaran un nivel de colesterol entre 25 y 50. Si no estaban entre ese nivel, que estaban más bajo,
se les reducía la dosis de alirocumab o incluso se les suspendía. De hecho, a un 7% de pacientes se les suspendió la dosis de alirocumab. Con lo cual es posible que los pacientes que bajaban mucho, al final se les suspendiera el tratamiento y por eso en esa franja intermedia de pacientes que muchos habrán bajado a niveles mucho menores, por eso es posible que con esos ajustes no haya el beneficio. Pero bueno, esto es especulativo totalmente y hasta que no tengamos el artículo, que tengamos más datos, no podemos decirlo. Muchas gracias. Juan. Muy bien. Bueno, pues podéis votar, hacer una reflexión sobre la opinión que más os haya convencido o la que estéis más de acuerdo en función a lo que pensáis vosotros. Y vamos ya con el round 4. Una vez que tenemos al paciente en tratamiento con IPCK9, ¿habría que desescalar el tratamiento? Yo creo que esto es una pregunta muy práctica que probablemente nos hacemos todos cuando ya tenemos al paciente con LDLs bastante bajos, ¿no? Entonces, bueno, Juan, cuando quieras. Sí, esto es una pregunta muy del día a día, porque ahora no, seguro que vosotros ya tenéis algún paciente con 15 y con 20 de colesterol por la consulta y decís, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Lo dejo igual? ¿Le quito algo? Pues bueno, lo primero que quiero decir es que desescalar, especialmente con el tema de las estatinas, suspender estatinas no es bueno. Hay varios estudios que te dicen que los pacientes que han tenido un infarto que suspenden la estatina, sea el motivo por el que sea, tienen más riesgo de tener un nuevo infarto y tienen más riesgo de morirse de causa cardiovascular. O sea, que desescalar la estatina, no. Y si lo que nos preocupa es la seguridad, que yo creo que al fin y al cabo, si alguien se plantea en quitar algún tratamiento es por seguridad, pues no hay ningún problema de seguridad. Estos son, y traigo los datos del Impruvit, porque el Impruvit hay que recordar que es un seguimiento a 8 años. Un seguimiento a 8 años ya son años, ¿no? Y este análisis de seguridad, bueno, de seguridad y eficacia, aquí traigo los datos de seguridad, se hizo con aquellos pacientes que tenían un LDL, con el nivel de LDL que tenían el primer mes de tratamiento. Y fijaos, en las columnas verdes, que son aquellos que tenían menos de 30 miligramos de decilitro de colesterol al mes de iniciar el tratamiento, fíjense cómo no aumenta el riesgo de mialgia, no aumenta el riesgo de efectos adversos, no aumenta el riesgo de aumento de transaminasas, no aumenta riesgos neurocognitivos, no aumenta el riesgo de ictus hemorrágico, no aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, no aumenta la mortalidad no cardiovascular, no aumenta el cáncer. Es decir, que tener el colesterol bajo mucho tiempo, hemos visto en las primeras diapositivas, que no las voy a repetir, pero hemos visto que tener el colesterol LDL muy bajo es muy beneficioso para los pacientes con cardiopatía isquémica y no tiene efectos adversos conocidos. Por lo tanto, mantengamos el colesterol lo más bajo posible, cuanto más tiempo posible. Y en el tema neurocognitivo, que había ciertas dudas, en el Fourier se hizo un subanálisis, que es el subanálisis de Levenhaus, que es un subanálisis con un análisis muy profundo, con las técnicas más actuales, que yo de esto no entiendo, pero dicen los neuropsiquiatras o neuropsicólogos que son las técnicas más avanzadas que pueden detectar deterioros cognitivos precoces, pues hicieron este tipo de técnicas y no hubo absolutamente ninguna diferencia entre los pacientes que llevaban placebo o que llevaban evolocumab. Por lo tanto, parece que mantener el colesterol bajo durante mucho tiempo no es malo y que desescalar, en concreto con las estatinas, que son los datos que tenemos, quitar ese tratamiento no es nada bueno para nuestros pacientes. Por lo tanto, no desescalemos, mantengamos los niveles de LDL lo más bajo posible, que nuestro paciente se verá beneficiado de reducción de eventos y no tendrá más riesgo de efectos adversos. Muchas gracias. Carlos, tu última oportunidad, el último round. Bueno, a ver, el problema principal no es tanto aquellos pacientes que llegas a 10, 20 miligramos de decilitro o 30, que realmente tampoco tenemos muchas evidencias de si eso es seguro o no es seguro a largo plazo. El problema, que es lo que está viendo en la práctica clínica habitual, es que tú le pones un inhibidor PCSK9 y ya dices, bueno, pues para ahorrar costes o lo que sea, le quito ezetimiba
y te da igual el colesterol LDL porque ya le has puesto el inhibidor PCSK9, o reduces la dosis de la estatina directamente, ¿no? Porque ya le has puesto el inhibidor y ya está. Y eso se ve bastante en la práctica clínica y eso es un error. Otra cosa es, pues oye, con todo llegas a 10, 20, 30, que no tienes tanta evidencia, bueno, ahí ya puedes intentar a lo mejor, porque no tienes evidencias de seguridad, aunque sí sabes que seguro va a ser seguro o sea, seguro, eficaz va a ser eficaz como ya hemos visto antes. Otra cosa es seguro a largo plazo de 10, 20, 30 miligramos decilitro. Esta gráfica, de hecho voy a repetir varias de las diapositivas que he puesto antes, es que lo que nos dice cuanto más bajo mejor. Entonces, si nosotros desescalamos el tratamiento, estamos aumentando el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Estamos hablando de desescalar cuando ponemos inhibidor PCSK9, pero es que incluso con los tratamientos estándar que teníamos antes, la verdad es que tenemos bastante margen de mejora. Estos son datos del estudio REPAR, que se publicó hace 2 años en la Revista Española de Cardiología, y lo que nos decía es que en prevención secundaria solo el 26% de los pacientes logran el objetivo de colesterol LDL. O sea, estamos hablando de desescalar cuando en el 75% ni siquiera llegamos a menos de 70%. Aparte de este estudio se vio que existía una infrautilización del tratamiento hipolipemiante. De hecho, las estatinas de alta potencia solo se emplean en la mitad de los pacientes y la ezetimiba en el 14%. Además, estos resultados son muy concordantes con los publicados por el estudio Cordero también en la Revista Española de Cardiología. Y esto hace que nuestro paciente realmente se muera más. Es decir, y esto es un problema no del paciente, sino es un problema de la inercia terapéutica de nosotros, que es muy frecuente en la práctica clínica. Es decir, nosotros no ampliamos el tratamiento en el 70% de los casos. Hay muchos pacientes, bueno, hay un grupo importante de pacientes que tienen un LDL en nuestras consultas por encima de 70 y que no asociamos ezetimiba o no subimos la dosis de estatina, y hay un porcentaje importante de pacientes que están por encima de 100 de colesterol LDL y no añadimos inhibidor PCSK9, que eso es lo más grave, no tanto el desescalar, que también aumentaría el riesgo de los pacientes, sino que es que encima tenemos una serie de tratamientos que, como comentó antes el doctor Cosín, podríamos controlar a prácticamente todos nuestros pacientes. Y de hecho esto tiene consecuencias graves, porque este estudio, el que os muestro ahora, no solo es quitar el tratamiento con estatinas, sino que reducir la dosis de la estatina también aumenta el riesgo de efectos secundarios. Este estudio, que eran 1.300 pacientes con síndrome coronario agudo tratados con atorvastatina 80, a la mitad se les desescaló el tratamiento por miedo a efectos secundarios o por algo que contase el paciente, y en aquellos en los que desescaló el tratamiento, bien porque se cambió una estatina menos potente, cosa que ocurría antes con bastante frecuencia, o se redujo la dosis de atorvastatina, se murieron más ya en el año siguiente, ¿vale? Es decir, que lo que estamos hablando de desescalar, el paciente se va a morir más. Entonces, sabemos lo que os comentaba antes, que cifras por debajo de 10 miligramos de decilitro mejoran el pronóstico. Parece que a un mes son seguras, a largo plazo no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, estos son datos del estudio Fourier, del estudio Improve-It, como os comenté antes, también en el Odyssey, todos van a lo mismo, que dejarle en 40, 50 miligramos de decilitro a largo plazo es seguro. Por lo tanto, habría que hacer, o sea, no, hasta que no lleguemos por debajo de esas cifras, no nos tendríamos ni siquiera que plantear el poder desescalar o no el tratamiento, porque si no, nuestros pacientes se van a morir más. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, si quieres, Carlos, te acercas aquí. Mientras que la gente vota, yo creo que sí. Podemos, a lo mejor, mientras que la gente va a terminar de votar y se va preparando las imágenes de los resultados, a lo mejor comentar los puntos que, si queréis preguntar algo, lo habíamos, digamos, planeado ir por round por round, ¿no? Y vosotros ya habéis puesto vuestra opinión. Quizás la primera pregunta, podríamos poner la primera pregunta o sea, el primer round, la primera pregunta, y podemos hacer la discusión round por round. La primera era... ¿Sobre el IPT? Sí. No, el objetivo LDL 70, 55. ¿Hay alguno que quiera opinar algo, más que preguntar o dar una opinión? Porque la verdad que vuestras opiniones fueron bastante parecidas, ¿no? A ver, levantando la mano, ¿alguno de la audiencia piensa que en algunos pacientes el objetivo debía ser 50? ¿Menos de 50? O sea, como ves, la mayoría. ¿Y otros que se debería quedar en 70 en todos los pacientes independientemente del riesgo? Ahí no levanta la mano nadie. Claro, es que esa pregunta está muy dirigida, ¿no? Bueno, es que si no, claro, cogemos el guante, ¿no, Carlos? Claro. Vale, bueno, pues yo creo que en esta hay pocas dudas. De hecho, vosotros tampoco tuvisteis mucha disparidad en vuestras opiniones. Sí, pero pese a que todos lo tenemos claro, los datos son los que he mostrado. O sea, los datos son de que en España, en los últimos años, los últimos registros que tenemos, en el mejor de los casos solo tenemos un 34% de pacientes
que han tenido un evento cardiovascular con un LDL por debajo de 70. ¿no? Claro, entonces, quizás la reflexión Entonces, no es saberlo, es tener todos lo conciencia, tenemos ¿no? claro. Lo que pasa es que todos ¿Qué lo tenemos pasa? claro, cuando lo comentas todo el mundo opina igual, pero luego en la práctica clínica las cosas se quedan. Y yo esto, que bueno, lo he analizado, me gusta analizarlo, al final es que tiene tres patas. Una pata es el sistema, otra pata es el médico y otra pata es el paciente. Y el sistema nos pone algunas trabas, ¿no? Porque, por ejemplo, a estos pacientes, estos fármacos solo los podemos utilizar a ciertos pacientes. Luego los médicos, nosotros los que estamos aquí estamos convencidos, pero hay muchos otros que no lo tienen tan claro. Y luego los pacientes que lo que más les gusta es dejarse el tratamiento para el colesterol y, sobre todo, no hacer ejercicio ni hacer la dieta que tienen que hacer, ¿no? Con lo cual, algo tenemos que hacer. Yo creo que no es solo una cuestión de pastillas o de fármacos, es también algo de concienciarnos todos nosotros y concienciar a los pacientes, que a lo mejor es lo más complicado. Yo no sé. Yo me recuerdo un poco esto de los objetivos a lo que ocurría con la presión arterial, cuando se hablaba tanto de la curva en J, ¿no? De cuidado, que si bajamos mucho la presión arterial en determinados pacientes va a ser perjudicial. Y yo decía, pero si el 60% lo tenemos por encima de 14,9, ¿qué me estás contando? Entonces esto es igual, es decir, que si hay algún paciente que le dejas en 10, 20, te puedes plantear desescalar, te digo, vale, pero es que ¿cuántos tienes por encima de 70? Vosotros realmente, si pensáis que en las consultas de cardiología ese porcentaje de solo un 34% está por debajo de 70%, porque mi impresión no es esa. Esa es tu impresión, pero cuando tú lo mides es eso. O sea, mi impresión era la misma, 34% solo bien controlado, de mi servicio, o sea, de paciente. Con lo cual, es que las impresiones son esas. Sí que es cierto que la mayor parte de pacientes que no están bien controlados están entre 70 y 90, la mayoría. Pero caray, si sabemos que del Improve-It, sabemos que el que está en 50 tiene beneficios sobre el que está en 70. Y lo seguimos manteniendo en 85 y lo vemos y no hacemos nada. Y ya no solo eso. O sea, Carlos ha nombrado la hipertensión. Yo creo que la hipertensión ha mejorado mucho el control. Y yo creo que el factor fundamental porque la hipertensión ha mejorado mucho el control, ¿diríais alguna cosa? Creo que los aparatos. O sea, tener el aparato en casa y que el paciente se pueda concienciar de cómo tiene su tensión. O sea, hemos hecho al paciente responsable de su presión arterial, porque se lo puede medir. Yo creo que con los lípidos y con la glucemia, el paciente también se puede responsabilizar, porque se puede medir. El problema es que los lípidos no. Los lípidos se miden como mucho una vez al año y esa es otra. Sí. Nosotros medimos cuántos pacientes en nuestro departamento de salud, o sea, en todos los 300.000 pacientes de mi área, tenían un análisis de colesterol en un año, pacientes que habían tenido un infarto, el 50%, menos del 50%, el 48%, en un año. Y si eso lo mido yo, claro, los que salen en los registros son los pacientes que se han medido el colesterol, los que no se lo han medido ni salen en los registros. Es que hay... Es un factor que... Las unidades de rehabilitación cardíaca hacen una labor muy importante, pero luego hay sitios donde no hay unidades de rehabilitación cardíaca y luego está el cardiólogo general que digamos que tenemos mucho que mejorar, que hay mucha inercia, que no medimos el colesterol. Bueno, pues si el paciente no ha tenido la analítica en esta visita, bueno, no pasa nada, el año que viene le hago la analítica. Si tiene 75 de colesterol, le dices, bueno, pierda un poquito de peso y con eso ya llega, pero realmente no le optimices el tratamiento y eso es el día a día. O sea, y si pregunta a cuántos de nosotros nos ha pasado eso, sale más de uno. Sí, dime, Pilar. Campaña mediática feroz que hay antiestatinas, que yo todos los días en la consulta tengo que discutir con algún paciente que o ha dejado de tomar las estatinas o quiere dejar de tomarlas por todo lo que se está publicando y comunicando. La pregunta es absolutamente perfecta, ¿no? El gráfico que yo he puesto de abandono precoz de estatinas y que aumenta los eventos, este es un artículo de European Heart Journal hecho en Suecia, que relaciona noticias negativas sobre estatinas en medios durante 15 años, hicieron un evolutivo de 15 años, cómo iban apareciendo las noticias negativas, ya sea en medios de comunicación, en cualquiera, televisión, prensa, cómo iban apareciendo con el abandono de los tratamientos. Ellos lo tienen todo el tratamiento en historia clínica electrónica, con lo cual es muy fácil saber cuándo el paciente retira y no, o no. Entonces había una relación absoluta entre los picos de noticias negativas, los picos de abandono de estatinas y los picos de ingreso por síndrome coronario agudo. O
O sea que la relación es absoluta, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Pues no sé, contratar a Vicente del Bosque para que hable en la tele de esas cetatinas, en lugar de hablar del Danacol, ¿no? A lo mejor es lo que... Yo creo que allí lo que hay que hacer es la relación médico-paciente, ¿no? Que aunque tengamos poco tiempo y que no hay que olvidar, porque al final el paciente, lo dicen las guías de prevención de la europea de 2016, que por primera vez invierten un montón de páginas en hablar de esto, ¿no? De cómo mejorar, porque nos damos cuenta de que la adherencia depende de la relación, de cómo te ligas al paciente. Yo creo que eso es así. Entonces, tenemos que empezar o cambiar un poco el chip y hacer una relación, dejar la medicina, yo creo, paternalista, ligarnos al paciente, que ese paciente salga de la consulta convencido de lo que estamos dando es lo mejor. Eso es. De todas maneras, primero habría que preguntarse quién da esa información, porque es una información claramente interesada que todos sí, nos Carlos, pero es como lo de las vacunas ahora. No, es pero, que también, ¿no? Que la pero gente... luego, sí, pero es que lo que tenemos que plantearnos es que tú ves una noticia en el telediario o en cualquier televisión, un minuto, y eso te tira por tierra todo lo que tú estés diciendo en la consulta años y años al paciente, sí, porque sí. tiene mayor impacto. Entonces eso nos deberíamos plantear el cómo hacer frente a esos mensajes. Bueno, puede ser que desde las sociedades científicas tengamos una... Me parece bien, pero yo creo que lo más importante es la confianza que el médico tenga, que el paciente tenga con su médico. Lo creo así. No sé si queréis algo... Sí, Mila. Bueno, nada, comentar que estoy totalmente de acuerdo de cuanto más bajo mejor, pero un concepto que ayer comentó aquí Rosa María o algo que hablamos de prevención secundaria, pero claro, no todos los pacientes son iguales, no será la misma de un hombre o mujer de 50 años, multivaso, etcétera, etcétera, que una persona de 80 y algo. Me refiero a los objetivos, ¿no? Que estamos siempre generalizando, no es igual. Sí, Hay una persona octogenaria, una genaria, con su infarto y con sus eventos coronarios, digamos, la necesidad, ¿no?, de bajar ese nivel con todo el arsenal que hay, al margen de las limitaciones económicas que están sobre la mesa para todos, a cualquier edad y condición. Yo creo que eso enlaza con el tercer round, ¿no? La tercera cuestión sobre el perfil del paciente, ¿no? Y que incluso lo podríamos enlazar con el segundo, es decir, estamos planteando una cifra del EDL en un IPT que a lo mejor habría que combinar con el perfil de paciente, ¿no? No sé qué opináis de eso. A ver, yo, mira, totalmente, o sea, toda la razón. Lo que ocurre es que sí que hay que elegir los pacientes y yo creo que la diapositiva esta de los doses los define muy bien aquellos pacientes de muy alto riesgo. 2 infartos, 2 vasos, menos de 2 años o enfermedad vascular periférica. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el tema de los octogenarios, el tema de los pacientes ancianos, es un tema muy discutido y que siempre que hablas de colesterol y tal, y siempre surge. Y en el Impruvit, por ejemplo, en el Impruvit hubo 2 subgrupos que claramente había beneficio, 2 subgrupos que claramente tenían más beneficio que el resto. Uno eran los diabéticos, aparte de todo el tema, y otro los ancianos, pacientes por encima de 75 años, los que más se beneficiaban. Por lo tanto, el beneficio existe. Otra cosa es dónde queremos volcar o concentrar nuestros esfuerzos para lograr el máximo beneficio. Pero que el beneficio existe también en esos subgrupos, pues sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que tú has dicho, que siempre tenemos que focalizar o buscar aquellos pacientes que más se puedan beneficiar. O sea, es que hay que valorar todo el riesgo del paciente y la edad biológica, porque claro, la esperanza de vida de las mujeres, 84 años y algo en España, al nacer, y en los varones un poco menos. Pero el paciente que ya tiene 75-80 años, su esperanza de vida, porque ya ha llegado a esa edad, se va a los 90. Entonces, claro, tú alguien de 80 años que está bien, que esté bien físico, otra cosa es que tenga otros problemas, etcétera, pero que esté bien y biológicamente esté bien, pues claro, tú le estás privando a lo mejor con ese planteamiento de un tratamiento que le podría llegar a los 90 años como una calidad de vida. Entonces, lo que hay que hacer es individualizar valorando el riesgo del paciente y la edad biológica del paciente. O sea, no, sobre todo porque ninguno de los estudios, ni el Improving, ni el Odyssey, ni el Fourier, se ha hecho, se ha visto un beneficio en una edad o en otra. Quiere decir que el beneficio se da por el perfil clínico y las características clínicas, no por la edad, ¿no? Incluso en los análisis de subgrupos del Improvit, los 2 que salían claramente beneficiados, edad mayor y diabetes. Bueno, voy a ir a la TRIL a presentar los resultados de la votación. ¿Estáis nerviosos? Bueno, más o menos. Bueno, pues en principio, en el primer round,
Sobre los objetivos, que yo creo que la verdad que esto ha sido, probablemente la votación sea un poco más por cómo se ha presentado, porque casi opinabais lo mismo. ¿Esto dónde está el...? Me lo pone él. Hombre, está bien que el presidente y el presidente electo de la misma sección piensen más o menos lo mismo. Pero lo habéis puesto todos juntos, así no tiene emoción. Bueno, pues ya aquí está. Entonces, en el round 1, Juan Cosín ha sido el más votado, 70%. En el round 2... Juan, ¿qué decías diferente de Carlos? Nada, el round 1 yo creo que dijisteis lo mismo. No sé yo por qué se han decantado por ti. El round 2, Fourier y Odyssey, se debería modificar el umbral del IPT, pues el 77,8% de la audiencia se ha decantado por Carlos. Eso es que les ha gustado la sangre del artículo de la red. Sí, ha sido muy bueno el análisis, sí, ya lo leeremos la carta en REC. En el round 3, ¿cuáles serían los subgrupos de pacientes que obtendrían el mayor beneficio de la bajada del LDL? Aquí Juan Cosín, con su regla de los doses, nos ha convencido y ha ganado por muy poquito. Y luego, en el round 4, una vez que tenemos pacientes en tratamiento con IPCK9, habría que desescalar el tratamiento, pues también un empate, este 55,6 que se repite en el 3, pues a favor de la opinión de Juan, pero bastante parecida. Probablemente eso sea solo eso lo de la P, ¿no? que probablemente sea un voto que haga la diferencia, ¿no? Bueno, yo creo que al final esto, pues lo que dice es que tenéis opiniones, como todos los que estamos aquí, yo creo que no ha habido ninguna fractura en cuanto al pensamiento del objetivo del LDL, del perfil del paciente, del IPT. Y si queréis decir algo más para terminar, porque vamos tan bien de tiempo que ya tenemos todavía un poquito más para justificar ese 22% que te dieron en el round 2, Juan. En el round 2 Te han dado un 22% solamente, diciendo que con los resultados del Fourier y el Odyssey había que modificar el IPT. Yo creo que aquí el mérito lo tiene Carlos. No es de mérito mío, es mérito de Carlos. Yo creo que el análisis que ha hecho del artículo que se ha presentado, que está online 29-30 de marzo. Y eso que no, porque escribí la carta, estas cosas, y no puse todas las cosas, porque tenía solo 3 minutos. Pero yo creo que, bueno, es muy pertinente. No, esto lo que nos indica es que necesitamos hacer, análisis crítico independientes que sean análisis independiente, porque digamos que quien firmaba eran autores que eran muy próximos a la administración. Entonces, yo lo que creo que me parece, a ver, siempre los artículos pues plantear de una manera o de otra, pero más o menos ajustes a la realidad, y luego ya lo interpretas como consideres, pero es que eran tan evidentes los fallos que había ahí que no sé, no lo entiendo directamente. ¿Vosotros consideráis que habría que proponer como Sociedad Española de Cardiología, bueno, conocemos a las personas que están metidas ahora en lo del IPT, hacer quizás un score, más que solamente el LDL, hacer un score que cuando te saliera tantos puntos, ese paciente se beneficiase de la financiación? Yo creo que estamos un poco cansados de los scores. Yo creo que características clínicas es mucho más sencillo. Los scores en cardiopatía isquémica para elegir los antiagregantes, que bueno, hablar de esto aquí es meterme en un lío, pero tienen cierta, o sea, al final el score que se utiliza en la práctica clínica por todos los cardiólogos, no hablo por los cardiólogos específicos de las unidades de cuidados agudos o tal, pues al final se ha quedado el CHAS-VASc y poco más. ¿Por qué? Pues porque llevamos mucho tiempo, no se ha modificado, hay mucho paciente con fibrilación auricular, pero los scores, yo creo que características clínicas se identifican mejor, ¿no? Y en este caso, yo creo que las 4 estas son las que definen, y no solo en este estudio, no solo en el Fourier, es que en el Pegasus también el análisis de grupos de riesgo salió muy parecido y es algo que se va repitiendo, ¿no? Son los pacientes, y para esto yo me quedaría con características clínicas. O sea, que vosotros veis que en el IPT, por ejemplo, más que decir el LDL de 85, pero como tiene 2 infartos previos y tiene enfermedad arterial periférica, claro, se financia. Sí, lo que estamos haciendo, lo que les estaríamos haciendo es un visado. Realmente es como los anticoagulantes orales de acción directa, que tú tienes ahora los supuestos en los cuales te lo podría financiar, que son los que más se benefician, teóricamente. O sea, nosotros sabemos que globalmente son mejores. No solo que sean más cómodos y tal, sino que tienen menos riesgo de ictus, menos riesgo de hemorragia cerebral, todo lo que quieras. Sin embargo, nosotros les hemos hecho el visado. No, estos pacientes más, sí, también los otros se van a beneficiar, los que no están ahí. Claro. Si nosotros hacemos ese score y tal, les estamos haciendo el visado realmente. Por hablar un poquito, una solución intermedia, nosotros en nuestro hospital lo tenemos organizado, o
sea, las normas están claras, ¿no? En la Comunidad Valenciana es el IPT, básicamente. Pero dan posibilidad de que los hospitales se organicen. Nosotros tenemos una comisión para valorar los casos. Y en los hospitales tenemos algún caso de paciente que no estaba por encima de 100. Pues un chico joven que había tenido 3 infartos en poco tiempo y tenía un LDL en torno a 90, 92. Pues bueno, yo creo que ese chico, y ahora ya está, o sea, está mucho mejor con 30 o 28, creo que estaba la última vez, que con 90, 90 y algo que había estado previamente, ¿no? Y yo creo que este tipo de comisiones de gente que se relacione con el tema para juzgar, a lo mejor hay un paciente que está en 103 y no cumplimenta ni la estatina ni nada, oye, y que haga las cosas como tiene que hacer. No le vas a poner el PCSK9, ¿no? Yo creo que puede servir para valorar estos casos, ¿no? Intermedios que están ahí en el límite y que no tienes ni por qué denegárselo a unos que sí que se lo tendrían que tomar o ponérselo a otros que a lo mejor tienen otras cosas que se pueden hacer. Sí, una un micrófono. pregunta. De hecho, por ejemplo, Gonzalo Barón contaba en su hospital que el paciente que en prevención secundaria sigue fumando, ese directamente no entra a la comisión. Es respecto a estos IPTs. Claro, esto se basa solo en establecer un poco un límite a la penetración, en lo que ellos consideran es asumible. Entonces, como saben muy bien cuánta proporción de pacientes por estos registros está por encima de ciertos niveles, dicen, bueno, pues vamos a subir una penetración del 15% que equivale a 100. No se basa en lo que debería basarse, que es una costo-efectividad bien hecha. Como no lo hacemos en España, nos lo hacen fuera. Y tenemos muy buenos estudios, no este, que has criticado muy bien, pero otros que se hacen que están muy bien y que aparecen en JAMA o en Circulation, no nos sirven porque, por ejemplo, imputan costos médicos que nosotros no tenemos ni por imaginación, porque nosotros no cobramos $300.000 al año. Por ejemplo, los que se hacen en intervencionismo están penalizados con unos costos médicos, bueno, tú sí, yo no, es que vosotros cobráis más. Entonces, o empezamos a tener departamentos de farmacoeconomía potentes aquí, en un sistema público como este, que tiene recursos limitados y que va a tener un envejecimiento tremendo, o vamos a establecer cosas arbitrarias. Porque claro, a mí me gustaría, es cierto, poder bajar el dintel para utilizar estos fármacos, pero por otra parte puedes hacer que haya gente que diga, bueno, pues si puedo ir al supermercado en coche, ¿para qué voy a ir andando? ¿Me explico esto? Sí. Bajo a 70. Pues entonces ya relajas la intensificación estatínica que te exige vigilar más, pedir más analíticas, estar un poco más encima del paciente y pasas directo al otro escalón, al del fármaco potentón, que ya te olvidas porque te va a funcionar fijo. ¡Plom! Entonces, bajar el nivel captura pacientes muy... Por eso me ha gustado esto que has comentado. Hay pacientes que están por encima de 100 pero no se merecen el PCSK9. Y hay pacientes con 75 que se lo merecerían. Yo estoy pensando en uno igual, que tiene 50 y pico años que tengo yo, que el pobre tiene 70 y pico, anda por ahí, y lleva 3 infartos en 3 años. Entonces, claro, se lo tienes que poner, pero sí que sí. Entonces, esto es más difícil de lo que parece, que poner un nivel y lograr que la administración te lo baje. Es un poco más complejo porque tiene muchas vertientes, ¿no? Yo creo que los tiros tienen que ir por ahí, ¿no? Seleccionar el perfil clínico del paciente más que el nivel de LDL, ¿no? No, pero también habría que ajustarlo, o sea, porque también nosotros tenemos que ser conscientes de los... O sea, por supuesto que tiene que haber estudios independientes en España y no cogerlos de fuera de farmacoeconomía en todo, no solo en esto, sino tratamientos antitrombónicos a largo plazo, todo esto. Pero deberíamos tener en cuenta, o sea, el IPT estamos todos de acuerdo en que hay determinados pacientes que se queda corto y que habría que ampliarlo en ciertos pacientes, pero también habría que tener en cuenta la variable del paciente. Es decir, si el paciente no recoge la estatina en la farmacia, pues ese paciente no entra, y eso también habría que tenerlo en cuenta. Es que lo primero que tiene que hacer es tomarse la estatina, no le vas a... Claro. Bueno, pues agradeceros que estamos en hora ya, agradecer la participación de todos vosotros en esta ponencia y bueno, ahora vamos a la próxima. Muchas gracias.